Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un versus entre dos novelas muy conocidas del escritor británico H.G. Wells: La isla del Dr. Moreau y El hombre invisible. La razón de este versus es que me leí las dos novelas de corrido y reseñarlas una por una me parecía bastante difícil, ya que en historias de este tipo es fácil caer en spoilers, debido a que su base son las acciones de los personajes. Por lo tanto, sería arruinarles la historia. Además de eso, las dos historias pertenecen al género de la ciencia ficción y giran en torno al arquetipo del Mad Doctor o del científico loco. Y me parece una gran oportunidad el que las haya leído de corrido para poder compararlas y de esa forma invitarlos a leerlas. Hace tiempo me había comprado esta edición bastante económica para hacer una relectura del Hombre Invisible, porque recuerdo haberlo leído en formato digital y quería tenerlo en físico. Pero de forma totalmente inesperada me llegó este regalo de una compañera booktuber, de Fernanda, del canal Soy la Conejo. Un gran saludo para Fernanda y muchas gracias. Ella, muy amorosa, me regaló esta versión preciosa de la editorial Valdemar, que trae 3 historias: las 2 novelas, La isla del Dr. Moreau y El hombre invisible, además de El jugador de croquet, que es un relato un poquito más corto. Y aproveché de leerme las 3 historias de corrido. Ahí se ve, el subtítulo es 3 fantasías góticas. Debido a que me leí todo esto de corrido, tengo las 3 historias bastante claras en la mente. Así que voy a hacer un versus, un paralelo entre La isla del Dr. Moreau y El hombre invisible. Y El jugador de croquet lo voy a dejar un poco más para el final. Ahí les voy a hacer un comentario sobre ese relato. Bien, como se pueden dar cuenta, ha vuelto la pizarra a pedido de los que me dejaron comentarios la semana antes pasada, en el último video. Así que ha vuelto por hoy la pizarra. Bien, La isla del Dr. Moreau y El hombre invisible se gestan dentro de un periodo donde H.G. Wells escribió sus obras más conocidas. La primera, La isla del Dr. Moreau, fue publicada en 1896, mientras que El hombre invisible en 1897. Es decir, entre una y otra hubo solamente un año de diferencia. Así que, fíjense en esto es súper bonito. Primero, en 1895, H.G. Wells publica La máquina del tiempo. Después publica La isla del Dr. Moreau en 1896. Luego, en 1897, El hombre invisible. Y finalmente, en 1898, La guerra de los mundos. 4 años, 4 novelas insuperables y las más famosas del autor. Ok, las 2 novelas pertenecen al género de la ciencia ficción, pero también están ligadas al terror. Incluso tienen rasgos de la novela de aventuras. Por eso también es difícil reseñarlas, porque son historias basadas en las acciones de los personajes. Tienen un estilo muy directo, sencillo. Es una narración prácticamente funcional, muy acorde para los que recién empiezan a leer por gusto. Son libros que yo recomiendo para los que recién empiezan nuevamente a tomarle el gusto a la lectura. ¿Por qué? Porque no hay mayor complejidad en cómo se cuenta la historia. Si comparo sus narraciones, en La isla del Dr. Moreau se trata de un testimonio escrito que se extrae del diario del protagonista de la historia y es expuesto por uno de sus parientes. Es decir, es una historia escrita por el mismo protagonista. Es una narración autobiográfica. Este narrador, en primera persona, se llama Edward Prendick, quien, tras un naufragio por los azares de la vida, llega a conocer al Dr. Moreau. El Dr. Moreau es el científico loco de la historia. No es el protagonista, pero sí es el científico de la historia. Por su parte, El hombre invisible tiene un narrador omnisciente. En la mayor parte del relato, la narración es omnisciente, hasta que en una parte de la historia es el propio hombre invisible, llamado Griffin, el que narra algunos acontecimientos a modo de recuerdos. Por lo tanto, en La isla del Dr. Moreau vamos a conocer
a este personaje, a este científico, desde la mirada exterior de un narrador en primera persona, mientras que en El Hombre Invisible la mirada es a partir de un narrador omnisciente, pero vamos a tener la fortuna de poder conocer mucho mejor la mente de nuestro científico y también su moralidad cuando él mismo narre parte de la historia. El argumento en los dos libros es bastante simple y no voy a ahondar en ello porque son básicamente las aventuras que los protagonistas viven y es justamente lo entretenido de los libros y no es lo ideal contarlas. Como les decía, el protagonista de La Isla del Dr. Moreau se llama Prendick. Edward Prendick. Él es el protagonista de la historia, no el doctor. Por lo tanto, a grandes rasgos se narran las aventuras que vive este personaje cuando conoce a este científico. Lo que conlleva no solamente conocerlo en persona, sino también su isla, sus amigos y los extraños seres que viven en esa isla. Mientras que en El Hombre Invisible, él es el protagonista, no hay otro. Es el protagonista y también es el científico de la obra. Y se narra su vida conviviendo con la invisibilidad, es decir, con todo lo que eso conlleva. Lo que puede salir bien y lo que puede salir mal con esa nueva característica, con esa nueva habilidad. Tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista ético. Es decir, cómo reacciona la sociedad ante un hombre invisible y cómo se comporta este hombre invisible en la sociedad. Otro contraste interesante que tienen estas dos historias es que el Dr. Moreau realiza experimentos en otros, mientras que el hombre invisible lo hace en sí mismo. Esto es bastante importante para las dos historias, aunque en el hombre invisible hay alguna excepción por ahí, pero principalmente la base de la historia es que él experimenta en sí mismo, mientras que el Dr. Moreau lo hace en otros. Y ahora vamos a lo más interesante de la obra, que las dos novelas tocan las temáticas de lo ético y de lo moral. Los experimentos que se realizan en ambas historias invitan a la reflexión en estos temas. Wells utiliza la ciencia ficción como medio para tratar temas muy complejos que estaban en boga en ese tiempo en la sociedad victoriana. Por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar la ciencia? ¿Tiene algún límite? ¿Debe estar dispuesto a todo un científico con tal de progresar? ¿Es acaso necesario retroceder moralmente para poder progresar científicamente? ¿El fin justifica los medios? Esas son las interrogantes que tú puedes ver en estas dos novelas, principalmente. En La Isla del Dr. Moreau se presentan estos cuestionamientos desde un punto de vista más cruel. Sentí que fue una historia muy cruel. Si como seres humanos estamos realmente dispuestos a todo, ¿somos acaso distintos de los animales? El no detenernos cuando debemos nos hace perder nuestra humanidad. Nos mentimos a nosotros mismos para poder progresar. Un animal podía ser lo suficientemente feroz y astuto, pero hace falta ser verdaderamente humano para mentir. En El Hombre Invisible ocurre, como les decía, algo muy similar, pero se siente menos cruel. No es una novela que me haya dolido mucho. Esta sí me dolió más. Aunque también aquí se pasan los límites morales. Y no solo desde un punto de vista científico, sino también social. ¿Qué puede estar dispuesto a realizar un hombre que es invisible? ¿Qué puede estar dispuesto a hacer si rompe la ley? Y peor aún, ¿qué pasa cuando todo lo que se ejecuta es tan solo por un fin personal? El egoísmo, la individualidad, el beneficio propio es una constante en la historia. Wells nos invita a reflexionar sobre esto constantemente. Y siguiendo esa línea, siguiendo la idea anterior, La Isla del Dr. Moreau me parece más una novela donde las experiencias y las consecuencias de la experimentación es más social. No es un individuo el afectado, es un conjunto de ellos. Se puede apreciar su comportamiento,
sus dinámicas sociales entre ellos, entre individuos y entre los individuos con el Dr. Moreau. Por lo tanto, las consecuencias de la experimentación para mí en la isla del Dr. Moreau es de tipo más social, mientras que las consecuencias de la experimentación en el hombre invisible es más individual. Porque aquí es solo uno el afectado por el experimento en sí, por el experimento. Es solo uno el que sufre y vive las consecuencias de la experimentación. Por lo tanto, es interesante cómo Wells desarrolla los conceptos científicos de la invisibilidad. Cuando, por ejemplo, el hombre come, cuando hace frío, cuando debe relacionarse con los demás. Y cómo este ser que ha experimentado en sí mismo convive con el resto de la sociedad. Aquí las bases científicas me parecieron mucho más sólidas, mucho más creíbles. Aquí las bases científicas de la experimentación del Dr. Moreau me parecen un poco más débiles, un poco más frágiles de creer. Ahí están esos dos paralelos. Otro contraste interesante es que en el Dr. Moreau, en la isla, en esta novela, es mucho más importante la oscuridad. Es sumamente importante. Mientras que en El hombre invisible es la luz. H.G. Wells juega con la luminosidad y los aspectos climáticos para poder potenciar ciertos elementos de ciencia ficción y también de terror. Porque los hechos de El hombre invisible ocurren en pleno invierno y esto es vital para la historia, porque el frío debe ser tremendo para una persona que debe andar desnuda para ser completamente invisible. Además, la luz, la luminosidad en El hombre invisible es realmente importante, porque de alguna forma lo terrorífico de la historia radica en encontrarse con un hombre que no puedes ver, y por ello que los días sean iluminados, que haya nieve, blancura de fondo, es un efecto genial, porque cuando hay blancura de fondo y ves a una persona, se supone que con esas condiciones puedes verla muy bien. Hay contraste. El contraste entre una persona y la blancura de la nieve es fuerte, es como mi mano y la pizarra. Tú puedes ver los contornos y si lo ves de lejos también puedes ver un contraste. Puedes ver siluetas, pero ¿qué pasa cuando lo que buscas no es visible? A pesar de tener este fondo, no lo puedes ver. Y es ahí cuando se experimenta el miedo y lo asombroso, porque es algo desconocido para las personas de esa época. Claro, en los tiempos actuales leer El hombre invisible no da miedo porque estamos más que acostumbrados al concepto de la invisibilidad, pero cuando se publicó la novela me imagino que no. En cambio, en la isla del Dr. Moreau pasa lo contrario. Cuando no pasa mucho en la historia, cuando la historia empieza a avanzar lentamente, los días son iluminados, son claros. Es en esos momentos cuando los personajes dialogan, conversan, se conocen. Es cuando el protagonista puede observar, analizar, reflexiona. Pero cuando ocurre la acción, lo trepidante de la novela, cae la noche, la oscuridad. Y ahí la oscuridad es fundamental. Se mezcla la oscuridad con la vegetación de la isla, que es una vegetación a modo de jungla, lo que crea una ambientación totalmente terrorífica. Es una gran combinación, es estupendo. Y allí prima la confusión, prima la sorpresa. Imagínense la oscuridad, la jungla, una jungla desconocida en una isla. Está la sorpresa, el temor, la desesperación, no sabes lo que va a pasar. Y es en la noche, en plena oscuridad, donde ocurren los descubrimientos, donde ocurre lo macabro. Esto es lo que le da el toque de terror perfecto a esta historia, que me recordó mucho a los relatos de Lovecraft. Tengo que reconocerlo. Yo no sabía si estaba leyendo a H.G. Wells o a Lovecraft. Solamente por la prosa podía diferenciarlos, pero por su atmósfera me parecían muy similares. El hombre invisible no tanto, pero sí la isla del Dr. Moreau me recordó mucho a Lovecraft. Siguiendo en la misma línea,
La isla del Dr. Moreau me pareció una historia mucho más asfixiante, mucho más hermética. No solo porque la oscuridad te da una sensación de presión, como que comprime la atmósfera, sino también porque los hechos se desarrollan en una isla, lo que significa que hay un límite hasta donde puede ir el protagonista. Hay una barrera infranqueable, el océano, y eso da sensación de encierro. Pero además, la vegetación, la jungla, también contribuye a generar esa sensación, esa presión. En cambio, en El Hombre Invisible, este personaje, este ser, puede ir donde él quiera. No hay barreras. Y ahí está la gracia, porque el miedo en esta novela parte de la idea de que este ser se puede aparecer en cualquier parte, se te puede aparecer cuando menos lo esperes. Por lo tanto, es una atmósfera mucho más descomprimida, mucho más relajada. Y por lo mismo, a mí me gustó mucho más como novela La isla del Dr. Moreau. Creo que genera esa presión, ese hermetismo, le genera mucha más tensión narrativa a la historia. En cambio aquí, el hecho de que fuera una atmósfera más descomprimida me generó mucha menos tensión narrativa y me gustó un poco menos. Pero de todas formas lo recomiendo. Me gustaron las dos, pero esta me gustó más. Sobre la tercera historia de esta especie de antología, no sé, esta edición tan bonita de Valdemar, El jugador de croquet, les tengo que decir que me encantó. El relato es sobre un jugador de croquet, así que el título no tiene mayor misterio. El protagonista es un jugador de croquet. Pero no quise incluir este relato en la comparación de los otros dos, porque aquí no hay ningún científico, no hay ciencia de por medio. Entonces no me parecía que calzara con los otros dos. Sí hay tintes de terror, sí hay tintes de miedo. Es un relato que explora la naturaleza del miedo. Aquí está el título del relato, dice El jugador de croquet, y dice como subtítulo Una meditación sobre el miedo. Y es muy interesante porque utilizando las características narrativas de una novela de terror, ayuda a reflexionar sobre el miedo. Este personaje, el jugador de croquet, se encuentra con otro personaje que le cuenta una historia bastante espeluznante. Es decir, es una historia dentro de otra historia, con la salvedad de que al final las dos historias terminan conectándose. El pasado se une al presente y eso es un efecto muy bonito. Pero lo mejor es cómo, a través del terror, H.G. Wells hace una crítica social. Se pregunta, ¿qué es lo verdaderamente terrorífico? ¿Lo desconocido? ¿O quizá la propia naturaleza humana? ¿Qué da más miedo, lo que desconoces o el lado oscuro del ser humano? Sin duda, la historia te hace reflexionar mucho sobre esas preguntas y la respuesta es clarísima y me encantó realmente. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.